poniendo todo tu ser en completa armonía cada mañana. La rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano. Un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Es gratificante iniciar el día con ánimo y alegría. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Buenos días a todos, bendiciones. Qué bueno es estar llegando ahí al lugar donde usted se encuentra en este momento con su programa Cada Mañana y Jueves de Clásicos. Hoy queremos darle acá una felicitación. Gracias a todos aquellos que desde los Estados Unidos de Norteamérica se están reportando, ya esperando nuestro programa. Están ahí pendientes. Saludos ahí a Juan José López y a Chiqui Bin, allá en Salt Lake, en Estados Unidos. Qué bueno que se están reportando desde allá. Eso es seña que Jueves de Clásicos, cada mañana, está allí presente en muchos lugares a través de 107.1 FM, Radio Alternativa, 89.7 allá en Petén, a través también de Cable La Unión Zacapa. Saludos a nuestros amigos de La Unión, aunque no nos ven, si nos están escuchando. Y a través de todas nuestras plataformas en internet. Qué bueno es estar con ustedes desde ya. Y hoy nuestra mesa tertuliana se engalana porque tenemos un nuevo vintage que se adhiere al grupo de los clásicos. Bienvenido. ¿Cómo le podríamos introducir a mi hermano? Al del silencio, pero certero. Bienvenido nuestro hermano Arnulfo Arévalo. Bienvenido, mi hermano. Muchas gracias, hermano Eddie. Y por lo visto tengo que participar específicamente porque no tengo que hacer mucha bulla, según lo que usted está diciendo, ¿verdad? En silencio, pero certero. O sea, poquito, pero bueno, gracias, muy amable. La verdad es que es un privilegio estar aquí. Número uno, porque el Señor nos da esa oportunidad de servirle, de llevar la palabra, de llevar aliento a muchos lugares. Impensable hasta dónde llega el poder de la radio, el alcance de la radio. Y dos, pues estar aquí con instituciones como ustedes ya en el camino del Evangelio y escuchando desde dónde nos están sintonizando los hermanos también. Muchas gracias, hermano Yair. Bendiciones y una bendición. El Señor siga obrando en este ministerio y a través de este ministerio. Una bendición, la verdad, poder contar con la presencia de hermano Arnulfo. Por cierto, quiero decir esto porque es algo muy significativo para la radio y para el programa. Le dije a Papamoy, ¿a quiénes podemos invitar a cada mañana? Y me dio 3 nombres. Y entre ellos estaba hermano Arnulfo. También ya escuchamos a hermano Otto. Sí, ayer. Entonces, recomendación de Papamoy. Entonces, gracias a Dios porque también recibíamos de él muchos consejos y esto también se lo debemos a él, ¿verdad? Porque nos guiaba pues con sabiduría, ¿verdad? Para poder tomar decisiones muy buenas. Y gracias, hermano Arnulfo, por estar aquí. Y la voz que acaban de ustedes de escuchar es de nuestro director, el pastor Yair Ramírez, que ahí está controlando. Aquí estamos en los descontroles. Controlando la pista. Y a uno de los clásicos ya conocidos en nuestro Jueves de Clásicos es a nuestro Inma Casa Castillo, el que pasa la bola. Puede pasar el jugador, pero los dos juntos no pasarán. Cuando termine el partido se pueden ir los dos juntos, no hay problema.
No, Arnulfo que no diga, que no presuma mucho. Solo windshield tiene de vintage. De vintage, Sí, lo demás, ya es clásico. Ya siendo clásico también. Y ya el cabello no es negro, es gris. Entonces, bueno, dicen que las canas son vanas, ¿verdad? Sí. Pero avisan algo, ¿no? Pues Muy ni bien. arrugas tiene. No, sí, eso sí. Pero bienvenidos todos a esta mesa. Nos hacían falta desde que iniciamos. Estamos invitados a participar con el 42 15 87 66. Su teléfono no tiene alternativa. Llámenos. Por favor. Bienvenidos todos. Y enviamos un saludo hoy a nuestro clásico ausente, que es nuestro amigo Lolo Castro, ¿verdad? Hoy pues tuvo quebrantos de salud desde anoche, ¿verdad? Entonces se disculpó de no estar con nosotros, pero seguramente nos estaba escuchando. Así que saludos, mi querido pastor Teodoro Castro, conocido en el bajo mundo como Lolo. Podría ser falla en los filtros o en la bocina, porque las otras partes del motor están al 100. Lolo, Dios te bendiga y en el nombre de Jesús hablamos bienestar y salud para tu vida. Ay, ustedes, miren, la verdad que en esta vida hay situaciones bien raras, ¿verdad? Y dentro de esas hay algo que las viejitas decían: mala hierba nunca muere. O sea, y hoy nuestro tema de hoy tiene que ver con las hierbas, ¿verdad? Esas hierbas, como hierba venenosa. Hierbas venenosas. Sí, hierbas venenosas. Sí. Y es que nosotros debemos, cada día en nuestra cotidianidad, debemos de advertir que hay situaciones que parecen buenas, pero son malas. Y hay enseñanzas también en nuestro mundo cristiano que, wow, dice uno, qué barbaridad, qué bonito predica, qué bonito habla, o miren, qué consejo el que me dio tan certero. Y hay algunas enseñanzas que son falsas, y que nos llevan pues a situaciones no muy agradables al final. Y por eso es que hablamos de que estos son como hierbas venenosas que contaminan nuestro corazón y destruyen la vida espiritual. Y el objetivo de nuestro programa del día de hoy es guiarnos a nosotros mismos como tertulianos y guiar al oyente a arrancar toda esa mala hierba que crece a nuestro alrededor y mantenernos firmes en la verdad de nuestro Señor Jesucristo para preservar nuestra pureza, nuestra santidad, nuestra fe, ¿verdad? Y pues iniciamos nuestro programa con eso. Ya lo dijo nuestro amigo Walter. Tenemos a disposición el 42 15 87 66 para que usted se pueda comunicar con Jueves de Clásicos en su programa Cada Mañana. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Inicia contigo cada mañana. Estamos hablando de las malas hierbas y hablábamos aquí de esas que nunca mueren. Alfoncito Ramírez y una anécdota que nos contaba algún día de una mala hierba que nunca muere, que aunque se corte, y podemos hablar de varias, aquí estamos hablando de varias, escobillo y algunas otras, también está el zorrillo, pero a lo que vamos es, nosotros como cristianos debemos tener cuidado, porque podríamos también tener malas hierbas que nos lleven a la distorsión del mandamiento de Dios. Entonces, la primera parte es esa enseñanza que pudiéramos tener y que nos va a mover hacia lo que no es, aunque pareciera ser. Sí. Tenemos comunicación. A ver, de nuestros oyentes. Buenos días. Hermano Elvis.
bendiciones, siervos. Preparen el caldo. Bien en Chiquimula dice que está cayendo nieve. Ah, sí está nevando en el Tajás. Sí, cabal. Eso es todo. Hay que ponerle un vasito de agua caliente con cafecita y un pan francés, dijo hermano Augusto. Con quesadilla mejor. Un pan de yema. Ajá. Eso es todo, un panito de yema y un panito ahí, un poquito de leche de... Así es, siervos, que el Señor les bendiga grandemente en este hermoso día, que el Señor derrame, pero muchas bendiciones. Amén. En esa radio querida Tertulianos Alternativa, transmite. Y todo Saludos, el hermano oyente Elvis. está pendiente. Todo el mundo se edifica. Amén. Bendiciones, hermano. Así es, ¿de qué se trata ese tema? Ah, pues hoy estamos hablando de las malas hierbas, esas hierbas venenosas que también envenenan nuestra vida, nuestra alma. Oh, sí, claro. Olvídese de Pura raíz del oroco, hermano. uno, sí, también la hierba también crece más. Así es cierto. Pero hay que echarle un poquito de rondo. Está bien. Así es. Y eso solamente Cristo Jesús nos puede explicar en todo eso, amén. hermano. La verdad que esas hierbas malignas, solamente Cristo Jesús puede reventar cadenas, solo Él puede remover todo eso que está ahí atando nuestros corazones y verdad, y solamente Él y nadie más lo hay, no lo hay. Así es, mi hermano El Elvis. enemigo siempre viene a poner ahí algo ahí, siempre algo para que los tenga uno, pero más sin embargo, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Así es. Así es, porque la palabra de Dios nos dice claramente en Jeremías 33:3 nos dice así: clama a mí, dice su palabra, y yo te responderé. Así y te es. enseñaré cosas grandes, ocultas que no conocemos. Eso es todo, ¿verdad? Así es. Así es de que pacientemente espera en Jehová de su palabra. Imagínense cuántas palabras bonitas. Así de que, siervos, en este hermoso día les inyecta un cariño hermoso de Cristo Jesús, nuestro corazón. Muchas gracias. Pero más bonito fuera. Una alabancita. ¡Ay! Pajarito. El pajarito. Muy bien, con mucho gusto. Sí, feliz. Viera que está frío, hermano. Ah, sí, me imagino que en Nueva York está seria la cosa. Sí. Hay todavía un par de pulgadas de nieve todavía acumuladas todavía, dice, pero el benecer hasta aquí nos ha ayudado Jehová, amén, nos ha guardado, amén. nos ha tenido con bien, con salud, y todo lo que venga, agradecido con Dios, y todo lo que respire, dice, alabe a Jehová hasta la nieve. Así es, siervo, que estamos bendecidos. Tóquese el pajarito, pues, por favor. Ay, hermano Elvis, gracias por la comunicación, hermano Elvis. Dios lo bendiga y gracias por inyectarnos ahí ese ánimo y ese gallo cantor que acompaña siempre a cada mañana. Bendiciones, Desde hermano Nueva Elvis. York. Nos contagia con su ánimo, ¿verdad? Ánimo y alegría, como siempre. Pues hablábamos que muchas cosas nos distorsionan, ¿verdad? De los mandamientos. Hay palabras, hay situaciones, como veníamos hablando anteriormente, de que nos hacen malinterpretar los mandamientos del Señor. Ayer precisamente viajaba con un amigo pastor y veníamos hablando en el camino de que algunas personas decían, bueno, pero si Dios permite la bigamia, porque miren, pues, Abraham, la esposa era Sara, pero la misma Sara le entregó a Agar, decía. Salomón, sabio, Dios le dio la sabiduría, pero tuvo 1000 mujeres. Y miren tal, y ese esto fue y lo el otro. error. Sí, No fue la ese fue el sabiduría, error, ese fue sí. error. No fue sabiduría. Con una alcanza, sobra y es muy suficiente. Y lo dice la experiencia, porque Claro ¿cuántas que mujeres sí. tenés en casa? Yo tengo 6 mujeres por todas. Esposa, 4 hijas y una nieta. Y hasta la mascota. Y hasta el perro chucha. Dice. Y mi mascota es una chucha. Y se llama Queen. Porque Queen, es la reina. Sí. Muy bien. No, y hay cosas que tergiversamos, ¿verdad? Alguien decía también por ahí, pero mire usted, la Biblia no dice que uno debe que no debe de fumar.
En la Biblia no dice que uno no debe de drogarse. Entonces eso no es pecado, porque en la Biblia no está. Sí, pero en la Biblia dice que debemos de cuidar nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. Pero hay muchas situaciones que la gente suele tergiversar porque no está en la Biblia. O la tergiversa porque en la Biblia aparece de cierta manera, pero nosotros ya la pensamos de diferente manera. Pero como las cosas pueden llamar por diferente nombre. Bueno, no te prohíbe drogarte, pero te ordena ser sobrio. ¿Qué tan sobrio una persona que está bajo efectos de alucinógenos y cuánta suerte de malas hierbas que hay por ahí? Y hablando de esa situación hubo alguien que dice, es que miren, la Biblia no prohíbe tomar, prohíbe embriagarse. Entonces toman la libertad de, me voy a echar mi cervecita, me voy a tomar mi vinito, me voy a echar mi traguito de whisky, ¿verdad? Pero la situación está en que ciertamente con uno o dos usted no se va a embriagar, pero no da buen testimonio. Entonces, recuérdese que la Biblia también nos enseña que hay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños, más le valdría no haber nacido. Es entonces, que pudiera ser legal, porque el apóstol Pablo dijo claro y textual, todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Todo está permitido, todo es correcto, está bien. Pega cuando se toma algo, alguna cuestión que tenga alcohol o embriagante. No, en realidad no es pecado. Pero la pregunta es conveniente? ¿En cuánto lo edifica a usted? ¿En cuánto edifica a quien lo está viendo? Yo creo que en este sentido, cuando nosotros vamos a las leyes, tenemos atenuantes y tenemos agravantes en algunos casos, ¿verdad? Entonces, y debemos ver que los atenuantes o agravantes, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la palabra y de lo que estamos haciendo con ella, es realmente ¿para qué lo estamos nosotros utilizando? Entonces, yo recuerdo a una persona en una aldea donde yo trabajé que decía, mire, es que yo tomo porque la palabra dice que Pablo diciéndole a Timoteo que por causa de sus enfermedades, entonces yo para no enfermarme tomo. Eso era por cuidarse. Sí. Entonces, ¿cuántas veces quizás estamos utilizando la misma palabra del Señor para justificar nuestras acciones que sabemos que no son correctas, pero que al final de cuentas es lo que nosotros queremos hacer? Igual que el bolito aquel para la pandemia que dijo, si me estoy echando alcohol en las manos es para salvar mi salud, si me lo tomo voy a ser inmortal. Pero mira, Nulfo, cuando hablas aquí de cuestiones de derechos, donde específicamente el Código Penal, le estás tirando maicito a Eddie para que se vaya. Porque habló de atenuantes y agravantes, pero estás hablando ya en materia penal. Mejor llevaríamos lo debo hacer, no lo debo hacer, conviene o no conviene, aún a las faltas, me refiero a las faltas en cuanto al tránsito, en cuanto a conducir. Nosotros tenemos aquí en Guatemala, no sé si en el país donde nos está escuchando es igual, dice uno de los artículos del reglamento de tránsito, doble a la derecha, puede usted entrar a la derecha con precaución. Aunque el semáforo esté en rojo, usted puede doblar a la derecha con precaución. La Sexta Avenida y Cuarta Calle Esquina es un ejemplo bien claro, ¿verdad? Uno puede doblar a la derecha con precaución, pero siempre implica el ser muy cuidadoso porque es cierto, no vienen otros vehículos en contrasentido, pero hay personas que van pasando con niños. Exacto. ¿Les conviene? Diría Julio Brizuela. Exacto. Ese es el punto. Ese es el punto. Deberías llamar, Julito. Sí, y es que lo que sucede, miren, también, por ejemplo, es que hay situaciones que podemos tergiversar de las leyes humanas, de las leyes de Dios, y todo va en aquello, es que yo me imaginé, yo pienso que... Y cuando ponemos nuestro criterio empezamos a equivocarnos, o cuando escuchamos el criterio de alguna persona y nosotros no tenemos realmente todavía el concepto muy claro, nos pueden llegar a engañar. Por ejemplo, en el jardín del Edén, en Génesis capítulo 3, verso del 1 al 5,
está allí cuando la serpiente engaña a Eva, ¿verdad? ¿Qué les dijo Dios? De todo árbol podéis comer, menos del fruto del bien y del mal. El día que comieres de él, ciertamente moriréis, sin duda moriréis. Ahora, ¿qué le dijo la serpiente? No, hombre, no van a morir. Lo que pasa es que él no quiere que ustedes sean como dioses, que tengan sabiduría, Y sí, dijo la Evita, y comió, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucedió? A ella la engañaron. Adán tenía el concepto un poquito más claro, pero no estaba cercano. Y cuando Eva le dijo, yo ya comí, ¿y qué sentís? Pues nada. Y Adán, ya él, sin ser engañado, por su propio criterio, comió. ¿Qué pasó? La serpiente tergiversó una palabra, una orden. Alguien cayó y el otro siguió, ¿verdad? Muchos dicen, por culpa de Eva. No, pues fue por culpa de Adán, ¿verdad? Pero también recuerda que hay un dicho que dice que dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, la cuestión es, y vamos aquí, no vamos a echarle palos a la pobre Eva, ¿verdad? No, definitivamente. Pero es, ¿qué hacía Eva platicando con la serpiente, pues? O sea, cuando vemos esto se alejó de la comunión que debía tener con el Padre y con Adán, sí. Y empezó a tener comunión con un agente externo. Y este agente externo fue el que terminó botando al fin todo el plan de Dios, ese plan original de Dios. Entonces, ese es un llamado de atención a aquellos que a veces decimos, no, es que mire, yo aquí en la casa, yo aquí oigo la radio, yo aquí pongo esto. Y recuerdo a alguien que decía, mire, es que yo me conecto al culto de una iglesia en las Islas Canarias, no sé por dónde, me dice, porque allá, y viera qué alegre. Sí, y qué bonito. Porque escucho la palabra, pero no tengo, ahorita me va a echar palo Walter, pero no tengo la parte de la rendición de cuentas que debo tener con alguien. Entonces, esa es la parte. Sí, y es que debemos de tener sumo cuidado realmente a quién oímos, qué oímos. Miren, nosotros como cristianos muchas veces decimos eso que acaba de mencionar Arnulfo. Es que yo desde tempranito oigo la radio y pongo coritos y hasta los cantos disque cristianos que escuchamos pueden llevarnos a una equivocación. Por eso ustedes solamente oigan Radio Alternativa 107.1 FM. Porque aquí nos edificamos todos. A mí me encanta una canción que por cierto es moderna, es de la juventud. Ay, ya estoy viejito. Que dice eso, hemos hecho un Dios a nuestra imagen, de King James, creo que Kim Richards, algo así se llama. Ya son de los nuevos, ya no me recuerdo el nombre. Pero es cierto, nosotros hacemos un Dios personalizado. Y eso no existe. Dios no podemos modificarlo para nada. Pero si ustedes se dan cuenta, el diablo no mintió, engañó. Es pura cicuta de la verdad. ¿Ustedes se recuerdan por qué la cicuta se usaba como veneno? Porque era 99% agua, 1% veneno. No se detectaba. No se detectaba. El engaño o lo que el enemigo utiliza normalmente es algo que casi es la verdad, casi, pero lleva ese poquito de veneno que echa a perder todo. Así es. Y ese es el asunto que nosotros debemos de tener cuidado. No quiere decir que debamos de vivir casi una vida cristiana, sino tal y como lo dijo el Señor, exactamente. No puede haber sombra de variación. Sí. Y la verdad es que, como decía Moito, ¿verdad? Muchos queremos hacer imágenes de Dios a nuestra manera. Y quédese con ese pensamiento, ¿verdad? Porque la adoración de ídolos y las doctrinas de hombres muchas veces nos llegan a envenenar nuestras almas. Con eso quedamos. Continúe con nosotros en Radio Alternativa, Jueves de Clásicos. Cada mañana.
hierbas hay que examinarlas porque algunas son muy buenas. De hecho, si van a un nutriólogo, le va a recomendar consumir ciertas hierbas. Pero La dieta verde. la dieta, sí, aquel licuado, el puro monte, sí. Pero cuando hablamos de puro monte, aquí en Guatemala decíamos que si se iba a ir uno al monte, pues ya sabía lo que le venía. Iba a alucinar, ¿verdad? Se miraban cosas celestes, rojas y cuestiones así. Bienvenidos todos a la tertulia de hoy. Estamos hablando de hierbas venenosas, refiriéndonos precisamente a esa micra, esa gotita de cicuta, de veneno, que puede venir en todo mensaje que oímos, ya sea del orden político, del orden económico, de la salud, pero especialmente para el alma, cuando oímos un mensaje acerca de la Sagrada Escritura, donde ya vimos que se puede distorsionar el mandamiento. Y ahora pues hablemos precisamente, Mollito, Eddie. Dígame, licenciado. Licenciado, gracias. No hay de queso nomás. Y hermano Nulfo, nos lleva en este momento el tema acerca de los ídolos y las doctrinas de los hombres, que tenemos para decir miles de cosas, pero hablamos de ídolos y doctrinas de hombres, pues, muy al estilo vintage, diría Mollito, con escritura y todo, o muy clásica, así como que Arnulfo quiere pasarse por vintage, pero clásicos nosotros, el resto, ¿verdad? Bienvenido. Continuamos con las malas hierbas. Sí. Es de dos puertas, entonces clásico ya es clásico. Es ¿verdad? Sí. No, solo el windshield tiene. Ya soy descapotable también. Entonces es clásico. Sí. No tengo quemacocos. Es franciscano capuchino. Fíjense que regresando al tema, hemos estado hablando y normalmente en las iglesias y en toda denominación hablamos de la religiosidad de otras personas. Sí. Y ponemos ídolos exactamente a estos muñecos o cosas así que se veneran. Pero hasta en el nombre de Jesús lo usamos como amuleto. Entonces se convierte en un adorar ídolos. Porque, a ver, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Sí, dijimos la frase y ya. Creemos que bañamos de bueno o de santo lo que vamos a hacer. Y estoy seguro que más de algún ladrón dice, primero Dios y no me agarren. Sí. El primerito Dios. Ay, Señor, no te pido que me des, poneme donde hay. Sí, y entonces estamos hablando de ese tipo de ídolos. Nos gusta atacar lo que es así grandote, pero los pequeños ídolos, esas pequeñitas cosas son las que más arruinan nuestro estilo de vida cotidiano. Y es que hay razón en eso, ¿verdad? Nosotros atacamos. Es que miren, tienen un santo por ahí, miren, tienen una imagen por allá, miren, y esos adoradores. Y nosotros como cristianos evangélicos tenemos mucha idolatría. Por ejemplo, congregaciones que no pueden ver que llegue su apóstol o un profeta o algo, porque nos escapamos de tirarnos, nos tiramos al suelo casi para que ellos pasen por encima. Lo que diga el apóstol, ay, lo que diga el profeta, ay, pónganlo por aquí, por allá. Y algunos hasta pierden la paz, se estresan porque va a venir, y como que fuera a venir Cristo en su segunda venida, ¿verdad? Sí. Y otros, por ejemplo, nuestro trabajo. Los trabajólicos, su trabajo es el ídolo que adoran, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestra pareja. Hay muchas cosas que nosotros creemos que no adoramos, pero son las que nos aprisionan y muchas veces nos alejan de, no voy a ir hoy a la iglesia porque mis hijos quieren ir a la piscina, no voy a ir a la iglesia, hoy no pude porque tuve que hacer tal cosa de mi trabajo que urgía. Dejamos a Dios por un lado. Todo aquello que nos hace dejar al Señor a un lado o en el segundo plano, ahí caemos en idolatría. Déjeme que los enrume sobre algo. Señores, los ídolos se construyen. Así es. Muy bien. Así es. Sí. Hay un libro deuterocanónimo
que habla sobre eso y dice de que cuando habla acerca del inicio de los ídolos y habla acerca de que, y ahí me recuerda aquella película de Gladiador, cuando el gladiador sacaba los muñequitos de su familia. Entonces dice ese libro de que así comenzaba, se lleva la imagen de su gobernante para otro país, se lleva esto, se lleva el otro. Y con el tiempo, dice, esa imagen se vuelve alguien a quien se le encomiendan cosas. Y la parte que leía en ese libro hace algún tiempo, dice, pero los peores son los egipcios. Les echaba palo a los egipcios porque hicieron ídolos de cocodrilos, de gatos, de esto y de un montón de cosas. Entonces, ya no vieron la creación como tal, sino que la vieron con otro sentido. Entonces, eso es sobre los ídolos. Ahora, cuando nosotros vamos más allá, y recuerdo también, por ejemplo, cuando las vacas se comían a pasina, o el zorro que le llaman. Sí. La cuestión aquí era, si la vaca se comía un poquito de apacina, La leche es amarga. en la leche salía el olor. Y si el vaquero no tenía cuidado, arruinaba toda la leche de ese día, porque la revolvía. Y yo recuerdo algunas veces haber probado de niño cuando... Y a la vaca le gustaba comer... Y a la vaca le gustaba comer a pasina. Se estaba echando su monte. Acababa de echar su montecito. O tal vez la vaca estaba mala de la nariz y entonces empezó a oler porque la pasina como tal, como decíamos nosotros, es medicinal. Pues muchas personas usan la raíz para olerla para cuando tienen problemas de congestión nasal, pero de otra manera también nos va a causar pérdidas económicas. Entonces, eso me lleva también a lo que dice el Eclesiastés cuando y esto lo aprendí yo de una manera muy, muy dolorosa. El Señor me lleva esta palabra en medio de unas situaciones difíciles, como decía alguien el día de ayer, en cosas que nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, no porque sean pruebas ni porque sean trampas del diablo, sino porque uno mismo se metió en ellas. Sí. Entonces, pero dice de esta manera Eclesiastés: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Sí. Meta la pata en mete el dedo gordo. Otra vez una gota. Sí, y yo todos miramos el punto negro en la hoja de papel. Y Eddie Muralles tiene un don. Eddie Muralles siempre encuentra el pelo en la sopa. Y yo lo he visto varias veces desde hace años. Yo he visto que Eddie Morales siempre si hay algún sos como los reactivos químicos, ¿no? Si hay algún problema, cabal sale. Entonces yo creo que esa es la parte. Sí, cabal. Dicho sea de paso, ayer me sucedió. A mí me salían los fósforos en la comida. Mi abuela ponía los fósforos que encendió, los dejaba a un lado, luego ponía la tapadera y se trasladaban a la comida. Y yo era el fosforero. A mí me tocó. Usted nunca entendió por qué le daban fósforo. Para ver si me subía el intelecto. Fíjense que hay algo aquí interesante en esto. La cita que tenemos acá es más en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Y cuando leemos este texto, si lo traducimos es: bueno, pues puras golosinas me están dando, eso no alimenta. Son doctrinas de hombres. Es eso, me recuerdo de una niña, y a esto venía lo que quería tocar. Mi hija, ya vamos a comer, no se meta el chicle a la boca. Chicle no alimenta, decía. Chicle no alimenta. Y muchas veces nosotros llevamos la religiosidad a ese nivel. Uy, no, es que vamos a hacer esto. Esto, lo otro, es que Dios así lo quiere. Y no es cierto, son doctrinas de hombres que metemos a nuestra vida que no alimentan realmente. La obediencia no necesita aditamentos. La obediencia como tal tiene que ser la que nos debe de llevar al camino del Señor. Como ¿cómo se? A ver, voy a intentar pronunciarlo bien. Clenbuterol, ¿es correcto? Clenbuterol, sí. Hace que engorde el ganado a mayor velocidad en menor tiempo. Pero es un aditamento que arruina la carne, el sabor de la carne, y también a nosotros nos arruina la salud. Cuando nosotros agregamos aditamentos a la obediencia al Señor, engordamos de manera enferma. Pero como dijo hermano Yair hace un rato, pero a la vaca le gusta. O sea, el problema es
cuando usted agarra una carne tratada con químicos y todo lo demás, tiene realce de sabor porque tiene glutamato monosódico que le va a provocar otras cuestiones. Es más suave que una carne de vaca criolla criada, como decía un amigo que es carnicero, es que mi mamá le daba puras tucitas a las vacas. Entonces, ¿cómo no iba a tener esa leche tan buena, ese quesito tan bueno? Mi mamá decía. Entonces, el problema ahora es de que, como dice usted, mucha doctrina de Tortrix, lo voy a poner muy a lo Chapín, ¿verdad? Es me llena, pero no alimenta. O sea, no me va a fortalecer, no me va a dar consistencia, no me va a dar temple aún en la vida cristiana, pero me llenó. O sea, y ese es uno de los problemas cuando nosotros, por ejemplo, tratamos a través de la religiosidad a callar nuestra conciencia. Porque ¿qué tengo que hacer? Entonces, yo recuerdo a una amiga muy cercana, compañera de trabajo, que me decía, es que ya fui a cumplir tal rito. Entonces, ya Dios ya me perdonó mis pecados para todo el año. Para todo el año. Sí, o sea, como que iban a pagar... Las indulgencias. Sí, iban a pagar indulgencia, ¿verdad? En un turno. Y entonces ya con eso tenía para darle el resto También del año. hay otros grupos de listos, entre los evangélicos listos. Hay quienes oran el 1 de enero por toda la comida del año, así se ahorran de orar en cada tiempo de comida. Solo regálenme, me cuesta leer, casi no aprendí a leer, pero O sea, no silvines. pues un silbín está quemado y el otro ya está amarillo. Está amarilla la pantalla. Ante la pantalla. Fíjense que hemos sido arrastrados en la corriente del conocimiento y de la cultura actual. Lo cierto es que honramos más a lo que vemos que se repite 1000 veces que a la verdad verdadera, que no es un simple decir. Pero así dice un señor que se llamaba Jeremías y que era profeta. El Señor dice: oíd palabra que el Señor os habla, oh casa de Israel. Así dice el Señor: el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan a la mano de un artífice con la azuela, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran, para que no se mueva. Como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados porque no andan. No les tengáis miedo, porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco bien alguno. No hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. Mas ellos aún son torpes y necios en su enseñanza de vanidades. Su ídolo, en la enseñanza de vanidades, pues su ídolo es un leño, plata laminada extraída de Tarsis y oro de Ufaz, obra de un artífice y de manos de orfebre. Su vestido es de violeta y púrpura, todo ella obra de peritos, pero el Señor no es el Dios. Pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Así les diréis: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perecerán de la tierra y debajo de los cielos. Wow. Y es que eso nos indica, mis queridos oyentes, lo que Walter ya había dicho. Los ídolos se construyen. Se construyen. Y todo aquello que se construye siempre llega a su fin, porque la madera se pudre, la plata se pone mohosa o pierde su color y su brillo, al igual que el oro, ¿verdad? Pero siempre va a haber descomposición en cualquiera de estas cuestiones. Y los ídolos que nosotros levantamos
cualquiera, sean religiosos, sean psicológicos, sean Deportivos. Emocionales, deportivos, ¿verdad? Todo eso finaliza, pero Dios siempre va a permanecer. Tenemos comunicación, ¿verdad? Tenemos un mensaje que nos ha llegado. Escuchamos. Amados hermanos, bendiciones. Les saluda Juan José, JJ. aquí de Salt Lake City, Utah, como decía el hermano Eddie. Estamos aquí despiertos porque es una hora más temprano, pero bendecidos en el nombre de Dios. Saluditos al hermano Walter. Walter me detiene abandonado. El hermano Eddie, pues a veces me habla cuando yo no le mando un mensajito. No, son bromas. Hermanos, Pasa a la sección de quejas, ahí vamos a atenderte. El tema de hoy está muy bonito porque la verdad que el hermano Walter mencionaba Corintios, donde dice que no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero ¿qué significa todo me es lícito? En Cristo somos libres, ya no vivimos bajo la condenación del rey, dice Romanos también. Pero Pablo no está diciendo que todo sea correcto, sino que muchas cosas no son pecado directo, pero tampoco necesariamente son sabias. Pero no todo nos conviene. Aquí entra la madurez espiritual. Hay cosas que no son pecados, no son ilegales, no son prohibidas, pero daña nuestro testimonio, debilita nuestra fe, nos aleja poco a poco de Dios y nos esclaviza. Y realmente pues hay cosas que cada quien agarra a su manera, ¿verdad? La Biblia es un libro abierto para algunos que no tienen el discernimiento en el momento correcto cuando estamos leyendo un versículo. Pero cuando decimos, la Biblia no dice esto, es porque no nos estamos apegando a las leyes espirituales y queremos hacer lo que nosotros creamos que es conveniente. Pero ¿qué guarda tu testimonio? Es cierto, no podemos dejar de compartir con personas donde hagan una fiesta, un cumpleaños, pero nuestro testimonio sería no participar en tomar una cervecita, como dice el hermano Eddie, y embriagarnos, ¿verdad? Porque eso ya no daría un testimonio de lo que estamos hablando, que es la palabra de Dios. Así es que, hermanos, este es un libre albedrío, ¿verdad? Tomar decisiones sabias y propias, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ser ejemplo y hacer las cosas bien y no hacer cosas malas que parezcan buenas, ni cosas malas que parezcan buenas, ni cosas buenas que parezcan malas. Así es que un saludito y bendiciones a todos por ahí. Muchas gracias a nuestro oyente Juan José que se reporta. Vamos a una pausa y ya volvemos con más de Cada Mañana. Quédate con nosotros y recuerda que puedes contactarnos al 4215-8766. Ya regresamos. No hay servicio pequeño cuando se hace con un corazón grande. A los ojos de Dios, nada es insignificante cuando se hace con amor. Cada detalle cuenta para Dios. Marcos 9:41. Alternativa. Escucharla es mi pasión. En Alternativa te escuchamos. Nos gusta saber de ti. Envíanos tu nota de voz al 4215-8766. 4215-8766. Radio Alternativa presenta La Revelación Musical, Preparando la Tierra del Corazón, una producción de Alternativa Records. He guardado en el silencio lo que no supe decir. He fingido estar completo, pero algo muere en mí. Y mi fe es cual rutina, ya es mera repetición, como tierra endurecida que no escucha tu voz. Hoy me rindo en tu mirada, ya no quiero resistir. Si mi pecho es campo seco, ven y ahora llueve en mí. Estoy preparado.
Alternativa Records. Haz realidad tu sueño de grabar tu primer álbum musical con nosotros. Contáctanos al 4215-8766. Producimos música que inspira la gracia de Jesús. Qué alegría poder estar con ustedes cada mañana en sus hogares, en sus oficinas, en los vehículos. Se escucha muy bien en el vehículo ahora esas voces estereofónicas. ¡Wow! Y la verdad es que hablar de estos temas cotidianos no estamos tratando de juzgar a nadie, solo traer a colación cada uno de los ámbitos en donde nos movemos, en donde hemos dado nuestra opinión y hemos moldeado nuestro estilo de vida por lo que hemos escuchado. En muchas ocasiones no es lo que hemos investigado, sino lo que hemos escuchado. Y recuerdo muy bien este ejemplo que alguna vez se lo escuché a mi papá de la persona aquella que iban a reunirse en un lugar y entonces tenían que amarrar para la reunión espiritual 4 gatos a las sillas. Entonces amarraban los 4 gatos a las sillas y entonces tenían su reunión. Y un día le preguntó la más joven a la abuelita: abuelita, ¿y por qué es que hacemos esto aquí? ¿Para qué funcionan los gatos? No, mija, es que en ese tiempo teníamos 4 gatos. Ahora ustedes los buscan. Nosotros teníamos 4 gatos y cómo molestaban a la hora que nos reuníamos. Entonces los amarrábamos. Y las costumbres sin sentido se van convirtiendo en leyes. Y los maestros que dijeron algo y que acertaron, o el profeta que dijo algo o que lo dijo con voz o con tono de profeta, hace que se convierta en una directriz y la queremos cumplir. Entonces se toman la tarea de estar diciéndolo así, de estar enunciando o anunciando lo que no es. Ejemplo, yo puedo decirle al hermano Walter, ¿cómo? Yo sé que usted es tan bien organizado que siempre va a prosperar y tiene una fuerza de voluntad bárbara. Lee a pesar de que mucha gente a esa altura no leería. Ahora lo decimos en voz profética. Walter, dice el Señor que te ha visto que en tus fuerzas has tratado de levantarte y que el ahínco que tienes Él lo va a fortalecer y vas a leer cada vez mejor. Es lo mismo, solo que lo dije de otra forma, pero fue lo que vi. En otra entonación. Sí. Entonces nos tomamos funciones a conveniencia y así se levantan los falsos profetas. Es que, miren, profetas no vamos a negar que los hay, aunque hay quien lo niegue. Pero en este tiempo, lo voy a decir con toda la gracia que siempre he tenido, ¿sí? Hay profetas y hay projetas. Y generalmente yo he escuchado a muy pocos profetas. Prefiero leer a los de la Biblia. Y a muchos projetas. Pero projetas a mi vida han llegado un montón. Sí. Y yo simplemente lo que hago es pues darles por ahí para que tranquilos, tomamos café, comemos y luego le decimos adiós. Pero lo que dijeron ellos... No se me olvida qué historia cuenta usted sobre el que llegó a decir que estaba en pecado. Sí. A la casa, disculpa, lo voy a hacer. A la casa nos llevaron 3 profetas para que ministraran porque estaba enfermo mi suegro. Don Beto pues estaba enfermo físicamente y ellos llegaron a orar, impresionantes para orar, ¿sí? Pero después nos dijeron que nos arrodilláramos y yo hice la oración del cazador. Solo una rodilla puesta y la otra lista para levantarme. La oración del cazador, del tirador. Entonces, a mi esposa le hicieron una de esas que tú acabas de arreglar. Que hilos de oro tocaban desde el cielo y estaba bonito. Dije, Hollywood lo haría, pero excelente. Y luego se pasaron conmigo y a mí me dijeron, 1 te he dado, no 2 ni 3. Delante de mi esposa. Y yo sentí que no el fuego del Señor. Pero se encendió un fuego. Mi dulce carácter se encendió.
Solo le quité la mano encima y me fui. Lo que pasa es que la noche anterior, que yo los había llevado a cenar, me vio que le puse el brazo sobre los hombros a mi prima, que estaba en alguna discordia, algún problema tenía, y mira, no estés enojada, y hablé con ella y al rato estaba riendo, ¿verdad? Y cuando me fui, pues la abracé, Dios te bendiga, y nos fuimos. Vieron que yo puse los brazos sobre ella y que le di un abrazo de primos, muy, muy natural en nosotros, y me fui. Por eso yo que Dios me había dado una, no dos ni tres. No, pero eso es que estaban, mira, estaban en lo cierto. Eso. Porque te dio una, no dos ni tres, porque vos tenés cuatro que te mandan. Más, son 6 con Abby, porque mi nieta, la última de las mujeres que Dios me dio, cuando llama es aló, ¿quién habla? Le digo yo, Abby, la jefa del abuelo. ¿Cómo le Pero sí. Aquí dice el Señor, y eso va para los radioescuchas. Y aquí dice el Señor. Dice el Padre, dice el Eterno, que ustedes hoy tendrán un buen día. Sí, miren, y así se pueden hacer. Se arregla. Y hay gente que espera, que anhela cuando viene alguien, profeta o progeta, que anhela que los vean y que les digan a usted que está ahí de camisa a cuadritos, mire, dice el Padre que usted, y uno se siente en las nubes, ¿verdad? Y hay situaciones que se pueden recibir y hay otras que no, y para muchos de nosotros eso se llama discernimiento de espíritu. Ahora, hay situaciones como las que Walter estaba comentando acá, ¿verdad? Que como dijo Moisés, era donde sospecha, ¿verdad? y hay cosas que la gente da por hecho, y es que el profeta me dijo, y es que el profeta, y no a todo se puede escuchar, y no todo lo dice que bueno viene del Señor. Y hay otra cuestión también, y recuerdo al pastor Moisés cuando nos decía es que dejemos de estar oyendo profetas porque ni siquiera hemos cumplido con lo que nos han dicho. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque a veces tenemos dentro del don de profecía, y dice el Señor que te ama mucho, que gracias a Dios por esas palabras de ánimo. Sí, pero eso está en la palabra. Entonces, lo único es de que tal vez yo dentro de mi psiquis, voy a hablar de eso, dentro de mi alma, pues para ponerlo más cristiano, yo necesito que alguien me dé palabras de aliento. Entonces esa parte de cuando alguien me habla y me dice una palabra de bendición, entonces a mí me va a hacer ser fortalecido en medio de la prueba o la dificultad que tenga, pero igual, yo estaba leyendo aquí cuando hermano lee Jeremías, yo me fui a Isaías, y dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, aquí la cuestión es, y Moy hablaba acerca de las tradiciones, acerca de las que las costumbres se vuelven leyes, porque eso es, hasta dicho es, ¿verdad? Las costumbres se vuelven leyes. Entonces, ¿por qué manejamos del lado derecho? ¿Por qué los ingleses manejan del lado izquierdo? Hay una costumbre que en su momento se convirtió en una ley. Sí. Pero la cuestión aquí es, y con esto es, cuestionemos la tradición, cuestionemos el por qué. Y les voy a decir por qué voy yo sobre esto. En su momento, en mi cada vez más lejana juventud, empecé a cuestionar lo que yo sabía de mi fe en Dios o de mi relación con Dios. Entonces, me sirvió como andamiaje. Confiesa, hijo mío, sí, confiesa. Me sirvió como un andamiaje para acercarme a Dios. Yo era muy religioso. Es más, a mí cuando me enclaustran en algún lado, porque vamos a algún seminario o algo, yo me siento feliz hoy estar en un lugar donde de su habitación a comer, a recibir clases, regresar a habitación. Y yo tengo esa parte, ¿verdad? Pero empecé a ver muchas cuestiones, y cuando yo fui expuesto en el colegio a la palabra de Dios, ese contraste. Por eso es de que nosotros a mí me encanta decir los protestantes nos vamos a hacer bibliocéntricos. Es eso. Si no está en la palabra, no. ¿Por qué? Porque si no, pueda que alguien haya interpretado, y como decía el hermano Walter, en el don de sospecha, en el don de lo que a mí me parece, lo que yo pienso, y entonces podría ser
ahí vamos al olivo que habla Pablo. Podría ser que no estemos injertando la buena palabra de Dios en el olivo silvestre, sino que estemos haciendo un injerto inverso, que en el buen olivo estemos injertando olivo silvestre. Entonces vamos a arruinar esa parte. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a nuestra manera. Entonces, cuidado y hacerlo a mi manera. Y hasta canción tenemos. Sí, claro. Miren, sí, hay muchas situaciones que nosotros estamos, como les decía anteriormente, anhelando escuchar. Y a veces se nos dicen palabras a medias o situaciones a medias. Diría alguien ahí, profecías a medias. Y sucedió en alguna oportunidad que alguien le dijo: hermano, dice el Señor que por lo que estás orando, por lo que has orado mucho, el Señor dice que he aquí que viene. Y este hermano, ni lerdo ni perezoso, le dijo: perdone, pero ¿qué es lo que yo he estado orando? Porque yo he estado orando por muchas cosas. ¿Qué es lo que el Señor va a mandar? Y el tipo, como dijo el pastor Moy, no le quedó otra decir: ahí se lo dejo y me alejo lentamente. Sí, no supo qué responder. Y yo creo que alguien que es profeta, alguien que está siendo revelado por el Señor para darle un mensaje a una persona, un mensaje específico, pudiera haber contestado: mira, dice el Señor, por decirles algo, ¿no? Dice el Señor que has estado orando por finanzas y que ese problema de finanzas será resuelto pronto. Oh, perfecto, ¿verdad? Porque ya hay algo específico. Pero a veces nos tiran profecías así muy escuetas y la gente se las cree y espera posiblemente con mucha fe, pero es falsa esperanza, ¿verdad? Y hay que tener cuidado a quién oímos. Las personas que hoy tiran profecías, lo que esperan, con el perdón, lo digo con mucho respeto, muchas personas llegan diciendo que son profetas a las congregaciones, especialmente de las iglesias evangélicas, porque hoy en la iglesia tradicional también los hay, y lo que esperan es una muy buena ofrenda, lamentablemente. Ahora, regáleme 5 segundos. Lo dejo ahí y me alejo lentamente. Regáleme 5 segundos. Ya hablamos bastante de los profetas. No, perdón. De ellos no hemos hablado nada. Y hablamos bastante de los profetas, pero quisiera, por favor, tertulianos, que no me dejen solitos, abandonados a los falsos maestros. Porque estamos hablando de falsos profetas y falsos maestros. Fíjense que yo aprendí algo bien sencillo. No es lo mismo maestro falso que falso maestro, ¿sí? Entonces, ahí se los dejo porque son más silenciosos. Son más silenciosos. Los maestros falsos. Sí. Son más silenciosos, pero más dañinos que los profetas. Y es que si vemos los dos tipos de que estamos hablando, de los falsos profetas y los maestros falsos, tienen algo en común, y es donde nosotros debemos de estar muy atentos. Nosotros no tenemos que estar atentos a quién es falso y quién es verdadero. Eso no es nuestro problema ni de nuestra incumbencia. No venimos aquí a juzgar. Lo que nosotros debemos de estar atentos es a quiénes somos nosotros y nuestra identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque es que es bien fácil que alguien venga y endulce mi oído. Ay, es que usted sí es un buen hombre. Usted sí hace esto, hace lo otro, porque yo tengo ese vacío y quiero escucharlo. Pero si yo digo, sí, usted es muy buen hombre. Sí, así me dice mi esposa. Así me lo ha dicho mi mamá. Entonces no tengo necesidad para estar escuchando nada. Los falsos profetas son oportunistas que ven que yo tengo un vacío y que van a aprovecharse de esto. Y los falsos maestros ven que yo tengo un vacío y que van a aprovecharse de esto. El problema entonces no son ellos. Somos nosotros que abrimos las puertas a ver o a buscar qué es lo que queremos que nos digan. Es que ahí sí me hablan bien bonito. Levántate, es que tienes que... Es como ese texto que para mí se volvió mi lema desde hace poco, el esfuérzate y sé muy valiente. Porque siempre lo hemos usado como eslogan.
Sí, esfuérzate en lo que va a hacer ahora, que vas a estar al frente, esfuérzate. Pero dice, Realidad. ¿en qué dice después? En cumplir mis mandatos, mis mandamientos, mis estatutos. No le dice esfuérzate y sé muy valiente en conquistar la tierra. Esa ya se las di. Sino en cumplir lo que yo te he mandado a hacer. Entonces es muy diferente a que me digan, sí, Jair, esfuérzate, sé muy valiente en hacer esto, en hacer lo otro. Pero no en decirte, en ser un verdadero cristiano. Eso sí, ya no me gustó. Y esa es la parte que nosotros debemos de entender en esto. Lo que le da el espacio a que hayan este tipo de gentes, de charlatanes, somos nosotros mismos, los que escuchamos o los que queremos, tenemos esa comezón por escuchar algo que me motive. Una de las cuestiones está en que, por ejemplo, yo siempre le digo a la gente que va a la congregación, no se queden con lo que yo digo. Por favor, vayan y escudriñen las escrituras, como los bereanos, ¿verdad? Que escuchaban pero no se quedaban. Y por eso nosotros como cristianos debemos de leer la palabra, ir a la palabra, porque si alguien está utilizando la palabra para decir verdades a medias, como lo hace el enemigo, entonces esas situaciones se convierten en filosofías y sutilezas vanas que nos llevan a equivocación y en las equivocaciones al pecado. Con eso regresamos, no nos cambies, 107.1 FM, Jueves de Clásicos. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Cada mañana. Cada mañana. Seguimos en Cada Mañana. Buenos días. Qué bendición estar juntos en este día compartiendo temas cotidianos que nos conectan con Dios. Precisamente hoy estamos hablando sobre las hierbas venenosas. Y bueno, ya hablamos sobre la distorsión que hay en los mandamientos que Dios ha establecido, la adoración a ídolos, que no necesariamente y precisamente se habla de un muñeco, sino que hay diferentes tipos de ídolos. Y también hace unos minutos hablábamos sobre los falsos profetas y maestros. Pero ahora hablemos un poco sobre la filosofía y las sutilezas vanas. Esto me recuerda un poquito a... Yo no sé si soy alérgico o si de verdad son venenosas. A ver, hermano Arnulfo, que lo he visto que le encantan la vegetación, las plantitas. Ahorita cuando comamos chicharrón vamos a ver. Hay hierbas que se pegan a las paredes. Y yo recuerdo haber tocado alguna de estas y sí me causó una reacción alérgica. Reacción alérgica. Pero no quiero tanto a la hierba venenosa llegar a ese punto, sino a estas plantas trepadoras, estas plantas que se montan en los muros, que los terminan botando. Las filosofías vanas o las huecas sutilezas van debilitando los muros que el Señor plantó en nosotros. La verdad de Jesucristo es muy clara. Él no anda agregándole nada, pero nosotros lo ponemos tan filosófico, tan teológico, que muchas veces todo esto es como esa hierba que se va trepando en el muro hasta que lo debilita. Hay unas hierbas que no necesariamente son venenosas, pero sí alucinógenas. Que hacen alucinar, ¿eh? No te matan, pero sí te mantienen mareado. Qué extraño. De afuera. Hablando de esa situación, esas precisamente son las filosofías, ¿verdad? Como esas hierbas alucinógenas, ¿verdad? Que nos hacen ver el mundo y las situaciones como algo que hermoso, que lindo, que celestial, ¿verdad? Y la verdad es que nos están llevando por un camino tan equivocado, ¿verdad? Pero como estamos nosotros inmersos en eso, los equivocados son los que son nosotros, no somos nosotros, son los demás. Y creemos que dentro de la filosofía que estamos militando está todo al 100%, ¿verdad?
Y como decía hermano Elvis, ¿verdad? Solo en Jesucristo podemos nosotros encontrar la verdad, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y no hay filosofía humana que parezca buena o que se vea tan buena o se pueda experimentar buena que sea al 100% tal cual el Señor quiere que nosotros vivamos. Fíjense que yo no tengo nada contra Grecia. De hecho, ni conozco ese lugar, que debe estar por ahí al otro lado del mundo. Pero el punto está en que cómo se ha, voy a decir la palabra endiosado sin ser religioso, cómo se ha endiosado la filosofía griega. Y si de algo se nos acusa a nosotros los cristianos actuales, es que estamos minados por la filosofía griega dentro de la religión que tenemos o dentro de la fe que profesamos. Cuando en el libro de Hechos deja bien claro Pablo que en cuanto a religión, lo griego es simplemente basura. Fíjense que ellos eran tan filosóficamente correctos y tan preparados que le tenían religiosamente una imagen a cada situación de la vida. Y por si se les había escapado algo, pues pusieron el pedestal y decía al Dios desconocido o no conocido, al que todavía no nos hemos enterado que está por ahí. No vaya a ser que se nos vaya. Por si acaso nos faltó uno. Por si acaso nos faltó uno. Entonces, si los griegos tenían tanto miedo a su fracaso, a su error, a lo que todavía no conocían, ¿por qué nosotros todavía seguimos incluyendo la filosofía griega? Si es que la incluimos, pues, cuando hablamos o presentamos el Evangelio, cuando el Evangelio es tan elevado, tan alto, tan excelso, que los griegos simplemente caen en el plano como nosotros, como los chapines, terrenales, humanos. Una vez, concluyo diciendo, una vez discutiendo sobre cuestiones grandes y grandes pensamientos de los griegos en la universidad, le dije al docente que me estaba enseñando, ¿sabe qué? Yo voy a creer lo que los griegos dicen cuando supere lo que Jesucristo dijo. Dígame una expresión griega que supere. Hagan con los demás lo que quieran que hagan con ustedes. Y se quedó así como se quedaron ustedes, buscando cómo superar lo simple, lo sencillo que dijo un judío, al único judío que yo respeto completamente, ¿no? Sí, la cuestión aquí es de que, por ejemplo, la iglesia, lo vemos desde Gálatas, el cuidado fue no judaizar, pero el problema es que desjudaizamos, pero nos helenizamos. Exacto. Entonces empezamos en esa parte de la filosofía, empezamos el método socrático, el aristotélico, que de hecho cuando hablamos del exegético y todo, que estamos hablando dentro de la teología, estamos jalando situaciones. Ahora, ¿por qué? Porque en un momento dado el instrumento sí es funcional. Ahora, el cuidado aquí es, sí es funcional para preparar un estudio bíblico, pero el problema es, la palabra también nos dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, yo recuerdo a uno de nuestros amados hermanos de aquí de Chiquimula escribir alguna vez ahí ya probaron hacer un bosquejo bíblico cuando la inteligencia artificial empezaba. Ya probaron hacer un bosquejo bíblico en inteligencia artificial y sí funciona. Incluso yo le he hecho algunas preguntas teológicas a la inteligencia artificial y le digo lo mismo que digo con un animalito, con un perrito, por ejemplo. Solo les falta un alma divina para convertirse, porque le da los pasos, le dice qué hacer y todo lo demás. Pero sin embargo no tiene esa parte del Espíritu Santo o del Espíritu que obra en nuestro espíritu para caminar. Entonces, ese va a ser incluso cuando nosotros hablamos de filosofías y huecas sutilezas, el problema de los falsos maestros, ¿verdad? Y de los falsos profetas, que en ningún momento dado nosotros desvirtuamos, creo yo, aquí en esta mesa, el don profético, el ministerio profético o el don de profecía, o los 5 dones que la misma palabra habla, porque eso es bibliocéntrico. Pero la cuestión es el por qué lo estamos haciendo o qué instrumento estamos utilizando para llegar a ese punto, porque ahí es donde estaríamos con el problema. Nos volvemos trabajadores de la fe, no hijos de Dios que están ministrando al Señor.
Colosenses 2:8 dice Pablo ahí a los de Colosas: mirad que ninguno os engañe por vanas filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Y es que aquí debemos de aprender esto de Pablo, y tal como lo decía Arnulfo, ¿verdad? Utilizamos situaciones, elementos, composiciones, técnicas de otras situaciones, y las hemos adaptado tanto a la Biblia, a la palabra, que terminamos haciendo cosas, filosofías, por ejemplo, disque cristianas, que quienes están dentro de mi congregación van a tomar la filosofía morayense, ¿verdad? Y la calvarense y la de santidad, no, esas no valen, ¿no? Están equivocados. Y cada uno va a tener su razón de ser, cuando realmente todos debemos de verificar que en la piedra que estamos parados, la piedra angular, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, están colocados en todas estas filosofías nuestras, muy humanas, pero que nos llevan a estar totalmente separados. Fíjense, y eso lo hablaba con alguien, no recuerdo, pero en uno de estos días le mencionaba que lamentablemente nosotros los cristianos, que nos ufanamos de ser los salvos, ser los que están más cerca del Señor, ser los que no estamos equivocados, somos los cristianos evangélicos los más separados, como nos dice la Iglesia Católica, hermanos separados. Gracias a porque Dios. sí es cierto, estamos separados por las filosofías de cada congregación. Entonces, la iglesia X no se iba con la iglesia Y, la iglesia Y y la X no se llevan con la Z, ambas critican a la iglesia A y B porque están mal, ¿verdad? Cuando la unidad nuestra es Cristo y su palabra, y como dice Julio Brizuela, y es que el punto es ese, y el punto es ese realmente, esa es la unidad que nos debe de llevar, esa es la única filosofía que debemos de practicar, ¿verdad? La palabra al 100%, no con adiciones que cada uno de nosotros le ha puesto. Quedémonos ahí en las 5 solas de 500 y pico de años. Y con eso creo que... Cuando hablamos de filosofías, recordemos, no estamos juzgando a nadie, ni ninguna expresión eclesiástica, sino que debemos de entender que el principio es todo aquello que hace que justifiquemos nuestras acciones se vuelve filosofía. El único que justifica es Jesucristo, y Él es el que nos ha dictado cómo hacerlo. En su palabra está muy claro, no necesitamos más filosofías, no necesitamos interpretaciones, solo ejecución y obediencia. En este momento de la tertulia, solamente quiero cerrar mi participación en este momento, ¿verdad? Con algo que hablábamos con Moisés ahí por el 92, 94. Y precisamente comiéndonos una buena pieza de pollo aquí. En un negocio. Porque si no va a tener que pasar la factura. Crujiente. Tierno, jugoso y crujiente. Sí. Pero también me salió una grapa una vez ahí en la... Estaba crujiente la grapa. Sí, era lo que crujieron fueron mis dientes. Arribamos a una conclusión bien sencilla que ignoro, no recuerdo si ya la mencioné aquí. Vamos a llegar a la unidad en la fe cuando estemos en la unidad del Espíritu. Amén. Okay, y con esta me retiro. Lentamente. Y la creencia nuestra en la salvación, realmente, y ese es otro de los puntos, ¿verdad? La creencia de nosotros por la salvación, ¿por qué vendrá? ¿Solo por obras o solo por fe?
Continuamos con su programa cada mañana, jueves de clásicos, y ya estamos casi llegando al final del programa del día de hoy. No sin antes, pues, agradecer a todos ustedes su amable audiencia, y que yo creo que este día todos hemos estado edificándonos de manera conjunta. Pues hablábamos al final la creencia de somos salvos simplemente por nuestra fe, o somos salvos por las obras que creemos. Mucha gente dice, mire, yo no necesito usted, no, la verdad es que no me gusta, la verdad que no quiero. Mire, yo soy buena gente, yo no tomo, no tengo vicios, no fumo, no mujereo, yo no me meto con ninguno, estoy bien. Usted le habla a otra persona y dice, no, mire, yo realmente no voy ni me meto, pero yo siempre le doy una ofrendita a algún pobre, mi ropa, la que ya no uso, que está buena por cierto, se la regalo a la gente necesitada, siempre compartimos ahí con alguien, pero la comunión con Dios es casi nula para esta gente. Hace las cosas en el nombre del Señor. Dice primero Dios aquí, primero Dios allá, soy buena gente y todo lo que quieran, pero la relación con Dios realmente ¿dónde queda? ¿Somos únicamente por buenas obras? No, para nada es así, y quiero ponerles un ejemplo que, por cierto, ayer estaba viendo un documental de esto, y es así. Tenemos ahora la famosa cárcel del Secot. Ok. Hagamos que uno de estos muchachos que esté ahí se levante todos los días a cierta hora, no diga ni una mala palabra, no se pelee con nadie, esté en lo más correcto, no robe, porque ya no roba, no hace nada malo. ¿Es libre? Porque no es por sus obras, es por un acto externo, y este acto externo es la salvación de Cristo Jesús. Y entonces es por fe que podemos ser, no por lo que nosotros hagamos. Tomemos en cuenta que estamos siendo prisioneros en toda nuestra vida en este mundo. Póngale Secot si quiere, aunque toco madera. Sí, y no podemos salirnos de ahí por muy bien que nos portemos todos los días, que saludemos a todos, que les bendigamos, les demos una palmadita. No vamos a salir de ahí a menos que haya una fuerza externa que me saque. Esa es la fe del Hijo de Dios en nosotros aplicándose. Él es el que nos saca, Él es el que hace esa diferencia. Pongo en la mesa esta otra parte, así rápidamente. Yo tengo fe, yo leo la Biblia todos los días, tengo mi comunicación con Dios, hago mi devocional. Mi relación con Dios es bien estrecha. Voy a la iglesia, voy a mis reuniones, incluso predico, y he ganado algunas almas ahí para el Señor porque les he hablado del Señor. Pero nunca he apoyado, veo a la gente con desdén, si veo a un pobre o maloliente me hago a un lado. ¿Qué pasa ahí? No entendí la gracia. No entendí la gracia. ¿Qué pasa ahí? Sí. ¿Estoy reflejando al Señor realmente? ¿Mi comunión con Dios es la verdadera o sencillamente soy religioso? Tendríamos que irnos a la epístola de Santiago cuando nos dice que nosotros no somos salvos por obras, pero sí que manifestemos a través de nuestras obras la fe en el Señor, parafraseado, ¿verdad? Porque no es exacto lo que está diciendo, pero es esa parte. Entonces, ¿cómo puedo ayudar yo al prójimo? Entonces, lo que decía hermano Walter hace un rato, fuera de micrófonos, cuando decía de que la ley de oro, ¿verdad? Que dice, haced a otros lo que quisieres. O sea, si yo me pongo en el... Muéstrame tus obras sin fe y yo te voy a mostrar mi fe con obras, de verdad. Okay. Si yo me pongo del lado de la persona que decís vos que está maloliente y todo, ¿cómo me gustaría que me trataran? Entonces tal vez esa parte de... ahí vamos allá con humanismo. Esa parte de la empatía que deberíamos de tener nosotros, de no solamente ver a un necesitado. Entonces, como la palabra de Dios me dice que nos acordemos de los pobres, porque siempre los tendremos con nosotros, pues este siempre va a ser pobre, ¿no? Hasta le podría aplicar teología ahí, pero no. Entonces acordémonos de eso. ¿Qué pasa si yo estuviera en ese lado? ¿Cómo me gustaría que me trataran? Entonces ahí va la regla, ¿no? Tratemos a los otros como nos gustaría que nos traten a nosotros también. Entonces yo creo que ahí es donde la palabra de Dios nos da esa pauta de entender, pero vamos de nuevo.
si es solo palabra, muerta palabra, versículos que yo aprendí de memoria, los podré recitar. Yo he encontrado personas en situación de calle, sí, en situación de calle, hay como decir vos malolientes y todo lo demás, que cuando yo les doy, mire, pero Cristo, sí, dice, yo soy hijo de Dios, y me empiezan a dar una serie de pautas que digo, ya lo único que le hace falta es poner, sí, y lo he visto, oye, entonces, ahora la cuestión es, no está cambiando. Entonces, hay algo ahí que hace falta. Yo creo que esa es la parte donde el Espíritu vivifica. Puedo tener palabra, pero el Espíritu es el que vivifica. No considero, hermanos, que podamos hacer algo para provocar gracia. No podemos. No. Nosotros somos salvos por gracia. Una gracia, no sé, por ahí algún canto pseudo cristiano o cristiano que dice que no se compra ni se vende el amor del Señor o lo que uno va a hacer. Fíjense que es parte de la teología el haber hecho como un elemento de discusión las obras y la salvación. Cuando uno ve cómo el Señor trabajó en nuestra salvación, nosotros no estábamos haciendo nada. Él fue y lo hizo todo. Sí. Y cuando le manda a decir a la gente que está en Roma, ahora nos lo dice a nosotros, miren, esta es la palabra que tenemos, y está en nuestra boca, nuestro corazón está aquí cerca de esto. Dice, que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo se levantó entre los muertos, serás salvo. Disculpen, ¿dónde están las obras o lo mucho o lo poco que yo pueda hacer? Allí. Simplemente es creer. A un carcelero que se le salieron todos los pollos del corral, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y la salvación te va a llegar a ti y se va a extender hasta tu casa. Disculpen, sin Jesucristo no hay salvación. Así es. Y creo que es momento propicio para que ustedes y nosotros reflexionemos en todo lo que hoy hemos hablado en esta tertulia muy interesante. Y que también, pues, le oremos al Señor para tener esos cambios. Así es. Entonces, tal vez como síntesis, vamos a hablar ya helenísticamente, de esta charla de hoy. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero aquí hay un parteaguas. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Dirigidos por el Espíritu Santo, recordemos, iniciamos porque Cristo sea Señor de nuestras vidas. Y esta es la invitación que nosotros hacemos siempre. ¿Es Cristo el Señor de su vida? ¿Le ha reconocido como Señor? Es la sangre de Cristo, porque ahí es donde también Hebreos 12 nos dice que nos hemos acercado, dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A Él nos tenemos que acercar. Así que terminamos este tiempo dándole gracias al Señor, Padre bueno. Gracias por este tiempo donde hemos aprendido. Y Señor, gracias porque en nuestra vida tu misericordia, tu gracia nos alcanzó, Señor. Amén. Gracias. No fue don de nosotros, no fue hechura nuestra, fue tu pura misericordia, Señor, alcanzándonos a cada uno de nosotros. Gracias. Y que suplicamos, Padre, que ahí en la familia, ahí en el trabajo, ahí donde mi hermano, ahí donde el amigo nos está escuchando, alcance esa misericordia tuya, que tu Espíritu Santo haga esa obra preciosa de redención, de justificación, de redargüimiento, Señor, si hubiera necesidad de redargüimiento en cada uno de ellos, y tal como decía mi hermano Walter, Padre, fuiste tú haciendo en nuestras vidas, porque quizá ni siquiera nosotros pensábamos, Señor, alcanzarte, y tú nos alcanzaste. Gracias. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si tú hiciste esta oración, te entregaste hoy al Señor, pues bienvenido a la familia de Dios, bienvenido, y quisiéramos seguir orando por ti. Por favor, comunícate al 4215-8766 para que sigamos con tu crecimiento espiritual, sigamos acompañándote en esta oración. Y recuerda que tenemos en Radio Alternativa un hermoso regalo para ti, que es la palabra bendita del Señor.
Muy bien, llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Gracias por acompañar a Jueves de Clásicos en su programa Cada Mañana. Y hoy estuvimos con ustedes Arnulfo Arévalo, Walter Castillo, Moisés Méndez Jr., Jair Ramírez y Eddie Muralles. Recuerda, si a tu alrededor está creciendo la mala hierba, la cizaña o cualquier otro tipo de hierba que no te deje crecer, Jesús es el mejor jardinero. Recuérdalo siempre. Vive en su palabra cada día, porque hoy es un gran día. Seguro, es un gran día, es un gran día. Comienza la rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano. Un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Y con la ayuda de Dios, lo iniciamos con todo. Cada mañana nos vamos. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana nos vamos.